presentamos delante de ti, Señor. Y antes que nada te damos las gracias por todo lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Por todo tu gran amor, tu misericordia, por tu piedad, por tu bondad, por todo lo que nos has dado, Señor, porque muestra de ello es que estamos aquí de pie en esta tarde, es que nos permites llegar a este día para alabarte, para darte la honra y la gloria solo a ti. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, por el calzado, el vestido, por la salud, por la comida, por el techo, por absolutamente todo te damos gracias, Señor, porque tú no nos dejas ni nos abandonas, independientemente de que muchas veces te hemos fallado, Señor, inclusive decepcionado, tú estás ahí con nosotros, Señor. Tú te compadeces de nosotros, porque tu palabra dice que eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y en esta tarde, Señor, invocamos ese perdón, esa misericordia, Señor, porque tú conoces lo más profundo de nuestros corazones y sabes en qué te hemos fallado, Señor. Tal vez delante de los ojos de las demás personas podemos dar una cara o podemos fingir, pero delante de ti no, Señor. Tú sabes en qué hemos caído, en qué te hemos fallado. Y hoy te pedimos que tú nos limpies con tu sangre preciosa y nos perdones, Señor. Recibe cada alabanza, Padre, cada oración que pronunciamos ante ti, Señor. Te pedimos que llegue como una ofrenda con olor grato delante de ti. Y te pedimos que en esta tarde tomes tu control de este tiempo. Que por favor hables de manera personal al corazón de cada uno de nosotros, porque tú solamente sabes de qué tenemos necesidad. Y te pedimos que tu Santo Espíritu ministre en cada hogar, Señor, que se reúne para escuchar tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos las gracias, la honra y la gloria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Buenas tardes a todos ustedes, gracias por conectarse. Como ya lo dijimos, hoy solamente tenemos transmisión en vivo, no tenemos la reunión presencial. Nos acompañan hoy algunos familiares, algunos de nuestros hermanos de la alabanza, amigos, pero estamos a puertas cerradas, tratando de cuidarnos a ustedes, no a mí, ni a mi familia, sino a ustedes. Y les agradecemos por estarse conectando, por acompañarnos. Saben que son una bendición para nosotros, saben que todos los que están aquí cada 8 días apoyándonos saben la gran bendición que son y les agradecemos por todo. Les agradecemos también a aquellos que están ofrendando, que están diezmando, aquellos que están preocupados no solo por la enfermedad, sino porque la iglesia siga adelante. Les agradecemos mucho. La semana pasada empezamos a hablar de parábolas y decíamos que durante siglos, ¿sí se oye bien, verdad? ¿Sí se oye bien? Sí. Durante siglos, la forma de enseñanza de Cristo ha despertado un sinnúmero de opiniones, de emociones también. Ha abierto el corazón de los hombres y ha recibido muchas respuestas, pero un estilo de enseñanza sin duda que ha caracterizado a Cristo y que prácticamente lo identificamos con Él, como lo dijimos, las parábolas fueron, ese estilo de enseñanza fue antes, incluso de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, pero Él lo hizo propio, lo hizo como nadie más, y ese estilo son las parábolas, es en lo que estamos. Como la semana pasada decíamos, llegó el momento donde ante la oposición, ante la lucha de los fariseos principalmente, el Señor tuvo que empezar a hablar por parábolas. Mateo capítulo 13, versículos 10 al 17. Mateo capítulo 13, versículos 10 al 17. Dice así, Mateo capítulo 13, versículos 10 al 17. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sano. Vimos que a partir de esta oposición el Señor empezó a hablar únicamente en parábolas. Y vimos que las parábolas son tanto una ilustración de verdades espirituales profundas, como para el incrédulo son un impedimento para que no entienda los misterios del reino. Y entonces se ha confrontado por su propia dureza, por su propia ignorancia, y busca arrepentirse. Hoy vamos a iniciar viendo algunas de estas parábolas, de las parábolas que el Señor ocupó aproximadamente en el último año y medio de su ministerio terrenal.
Vamos a comenzar viendo algunas de estas parábolas. La primera la encontramos inmediatamente en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versos 1 al 9. En Mateo capítulo 13, versos 1 al 9, encontramos la parábola del sembrador, la conocida parábola del sembrador, y en ella vamos a entender que las bases de la fe, las bases del reino, las bases del ser discípulo de Cristo. Y es muy importante, sobre todo en estos tiempos, porque como te lo voy a recordar más adelante, tal vez no lo hemos visto, pero con esta pandemia estamos viendo la parábola más impresionante de Dios en los últimos tiempos. Una parábola que nos recuerda la vida, la muerte, una parábola que nos recuerda las consecuencias del pecado, una parábola que nos urge a llevar la semilla del reino a muchos corazones. Mateo capítulo 13, versos 1 al 9, dice así. Si los que están aquí conmigo, si pueden leerlo en voz alta, Mateo capítulo 13, versículos 1 al 9 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Verso 2. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas. ¿Por qué? Por parábolas, diciendo, y comenzamos aquí, ponga atención, sí, léalo conmigo, dice: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Es una parábola, es la primera, y es una parábola que quizá para nosotros que vivimos en el pavimento, que vivimos acostumbrados a ir al mercado y comprar ahí nuestras frutas, que estamos acostumbrados a que todo el año hay aguacate, todo el año hay piñas, todo el año hay de todo, quizá no tiene gran significado. Pero esta parábola para personas del campo, para personas que están acostumbradas, saben lo que es limpiar la tierra, saben lo que es arar, saben lo que es sembrar. Uno ve a este campesino y uno dice: oye, qué mal tiraba la semilla, porque debió de haberla hecho producir más. Pero aquellos en ese tiempo que escucharon a Cristo sabían que la mejor forma de esparcir la semilla de manera uniforme era con un movimiento, esparciendo la semilla, esparciendo. Eran tan expertos ellos en esto que la semilla caía en los espacios apropiados. Habían preparado la tierra. Pero como vamos a ver hoy, este sembrador no solo esparció la semilla donde todo la esparciría, esparció la semilla de tal modo que alcanzó las orillas del camino, alcanzó muchos lugares donde nadie hubiera pensado llevar su semilla. Y Jesús explica esta parábola. Sus discípulos dicen: ¿por qué les hablas en parábolas? Y sus discípulos les dicen: ¿por qué, Señor? Aún para nosotros hay cosas que no entendemos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué explicas así? ¿Por qué no hablas directamente? Y Jesús explica lo que Él está diciendo. Y Él hubiera podido explicarla a todos. Si toda la multitud le hubiera dicho: Señor, ¿qué quieres decir con esto? Si todas las personas que le escucharon hubieran dicho: Señor, explícanos la parábola, Él lo hubiera hecho. Pero aquí se cumple lo que el Señor dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene deseo de entender, yo le voy a explicar, yo le voy a decir, yo voy a enseñarle lo que estoy diciendo. Y aquí solamente sus discípulos son los que tienen el deseo de oír y entender esta palabra. El resto probablemente se fue y dijo: si hubiera yo querido que me enseñaran a sembrar, no hubiera yo venido aquí. El resto quizás se habrá ido y hubiera dicho: oye, qué bonito explicó, ¿verdad? La semilla, hasta me estaba yo imaginando la planta cómo crecía, ¿sí? Qué bueno. Pero ¿de qué nos sirve eso? Nosotros queremos un rey sobre Israel, nosotros queremos ser libres del imperio romano, nosotros queremos prosperidad, queremos bendiciones, no necesitamos parábolas así. Pero son sus discípulos los que tienen ese deseo y cumple el Señor su promesa. El que tiene oídos para oír, el que tiene hambre y sed de oír, va a ser saciado. Mateo capítulo 13, versos 18 al 23, está la explicación, una explicación que es perfecta, es única, pero en la cual podemos meditar aún varias cosas, ¿sí? Yo no pretendo en estos mensajes acerca de las parábolas profundizar todo lo que se puede, es demasiado. Lo que quiero es que podamos entender la base
podamos aprender lo esencial y podamos aplicarlo a nuestras vidas. Mateo capítulo 13, versos 18 al 23 dice así: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Verso 19, sígame. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué? Tropieza. 22, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las ¿qué? Riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. 23, léalo fuerte conmigo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En primer lugar, tenemos que entender que hay tres elementos básicos en esta parábola. Tres elementos constantes. El primero de ellos es el sembrador. El sembrador. Podemos decir, y podría ser muy correcto y muy lógico, que el sembrador es ¿quién? Es Cristo. Sin embargo, el Señor, al explicar su parábola, no dice que el sembrador es el Hijo del Hombre. Si tú avanzas más adelante, hay una parábola que también vamos a ver del trigo y la cizaña, vas a ver que el Señor explica claramente que el que siembra es el Hijo del Hombre. Pero aquí no nos lo dice. Él dice el sembrador salió. Es aquí donde podemos ver que en Israel ya había recibido muchos sembradores, muchos profetas. Muchos hombres de Dios vinieron con la semilla del reino, una semilla que fue esparcida, una semilla que fue esparcida como un misterio, ¿sí? La semilla es un misterio, porque tú la plantas, tú la pones, pero solo que seas un experto podrás más o menos adivinar cuándo va a brotar, pero es un misterio esa semilla. A veces hay semillas que se esparcieron y la gente dice, no funcionó, no dio nada. Y de momento empieza a brotar. A veces hay semillas que son un misterio. A veces volteas a ver un terreno, un jardín, y de momento dices, ¿de dónde vino esta semilla? ¿De dónde brotó este árbol? Muchos trajeron el misterio del reino. Cuando decimos misterio, no es algo que Dios ocultó para que nadie lo conociera. No. Cuando hablamos del misterio del reino, hablamos de algo que Dios reveló, que Dios enseñó, que Dios lo anunció. Pero los corazones de los hombres estaban cegados por su pecado, por su ignorancia, y no pudieron ver hasta que Cristo vino. Así que encontramos y podríamos decir que el sembrador no solamente es el Hijo de Dios, el sembrador es todo aquel que lleva la semilla del reino, el sembrador es todo aquel que esparce la semilla por los lugares donde va, el sembrador es aquel que ha tomado la semilla que él mismo ha recibido y la esparce. Otro elemento importante es las semillas, por supuesto. La semilla, que claramente, como lo dice aquí, es la palabra del reino, es el mensaje del reino. Pero ¿por qué comparar el mensaje? ¿Por qué comparar el evangelio con una semilla? Bueno, porque la palabra de Dios, a diferencia de toda palabra que viene de nosotros los hombres, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva en sí misma, tiene vida por sí misma. Y es una vida que puede darse y puede crecer en el corazón de todo aquel que cree. Es vida y produce vida. Por eso es que, al igual que una semilla, debe de ser plantada en la tierra, debe de ser plantada y sus raíces deben de ser profundas para que dé mucho fruto. Y el tercer elemento que es constante y es lógico, y el Señor lo menciona, simple y sencillamente la tierra no es la iglesia, la tierra no es el mundo, la tierra es simple y sencillamente el corazón de los hombres. Mateo capítulo 13, versículo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado, ¿dónde? Su corazón. La tierra es el corazón. Así de sencillo. Y es en esto a donde vamos hoy, a los 4 tipos de tierra que nos enseña aquí. 4 tipos de tierra. El primero de ellos, número 1, verso 19, el que fue sembrado junto a ¿qué? Junto al camino.
Verso 19, el que fue sembrado junto al camino. Y nuevamente dice, el que fue, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando hablamos junto al camino, tenemos que entender los campos, tenemos que entender que estaban los campos, tenemos que entender que no había carreteras, no había caminos como hoy, eran las veredas de paso. Los obreros caminaban por ahí, eran los senderos por donde los jornaleros avanzaban para ir a la siembra, para ir a la cosecha. Eran esas veredas que ocupaban, por donde pasaban los animales, pasaban las carretas, y con el paso, con el peso de las carretas, con la huella de los animales, esa tierra se iba compactando cada vez más, y esa tierra se iba endureciendo cada vez más, al grado de que su superficie era como piedra. Y es aquí donde empezamos a comparar esta superficie con el corazón de los hombres. El corazón de personas que no tienen fe. El corazón de personas endurecidas por el pecado. Una tierra que aun cuando se le echa agua, aun cuando es regada, a veces parece que ni el agua entra. Una tierra tan seca que por aquí estás echando agua y por aquí la traga sin nada. Una tierra tan endurecida donde la semilla no entra y queda únicamente en la superficie. Existen personas de manera deliberada o a veces de manera inconsciente a las cuales el pecado les ha endurecido tanto el corazón que ya no tienen voluntad de arrepentirse. Oye, ¿por qué haces eso? ¿Qué? ¿Qué tiene? No, eso es malo. ¿Malo? ¿Quién dice? Yo hago lo que quiero, no te importa. Hay personas cuyo corazón está tan duro por el pecado que aún exponiéndose a la palabra, aún recibiendo prácticamente un sermón así directo, ¿no? Que alguien les esté diciendo, deja de estar robando porque tú eres un ladrón. Personas que van a decir, ¿quién eres tú para estarme diciendo lo que tengo o no tengo que hacer? Hay corazones tan duros que se comparan a este camino. Un camino por donde sabes quién pasa constantemente. Ve al versículo 19. Nuevamente dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿viene quién? El malo. Y cuando hablamos del malo, ocupamos la palabra adversario. Y cuando ocupamos la palabra adversario, tenemos que ir a la palabra Satanás, al adversario. Corazones por donde constantemente pasa Satanás, pisoteando la semilla, despedazándola. Corazones a los cuales Satanás ha llenado de engaños, ha llenado de miedo, de confusión. Corazones tan endurecidos por las pasiones mundanas que la misma palabra de Dios dice que no tienen una sabiduría humana, una sabiduría espiritual, sino una sabiduría animal, un instinto para lo malo, un instinto para lo que es incorrecto. Son corazones por los cuales camina Satanás día con día. Y después de pisotear la palabra, Satanás llama a las aves. Llama a las aves inmundas para que vengan y consuman lo que queda. ¿Sí? Oye, ¿te gustó el mensaje de hoy? No, yo creo que exageraron mucho. Y vienen las palabras. ¿No se te hace que la iglesia se está volviendo cada día más religiosa? ¿No se te hace que les está afectando? A lo mejor al pastor el COVID ya lo dejó loco. Y vienen las aves. Y están quitando toda la palabra. Y sabes lo único que dejan. Dejan orgullo y dejan dureza en el corazón. Ni la conciencia ni el arrepentimiento logran ablandar esta tierra. Es una tierra seca. La culpa la tiene seca. Porque el diablo no deja que la gente sea feliz. La tiene en culpa, la tiene en humillación, la tiene en vergüenza. Es una tierra endurecida por el orgullo. La indiferencia, el egoísmo, el amor por el pecado han hecho de ese corazón un corazón denso, seco, impenetrable. Es más, podría yo decir que es un corazón agresivo para la semilla del Evangelio.
Si alguna vez alguien ha sacado un palo para perseguirte porque le hablaste de Cristo, si alguna vez alguien te ha corrido de su casa porque le hablaste de Cristo, si alguna vez alguien te ha amenazado por hablar de Cristo, entonces tú te encontraste probablemente con un corazón parecido a la tierra junto a la orilla del camino. La tierra endurecida por el paso, por el mundo, por el pecado, que no da lugar ni siquiera a que la semilla penetre un poco. Y que fue sembrado junto al camino. Número 2, segundo tipo de tierra, versículo 20 en sus Biblias, ahí estamos, no se mueva de ahí, estamos en Mateo capítulo 13, verso 20, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿con qué? Con gozo, con emoción. 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Luego tropieza. Número 2, el que fue sembrado en pedregales. Quiero explicarte esto rápidamente. Cuando Jesús habla de pedregales, habla no de un lugar donde está lleno de piedras, ¿sí? O sea, uno cuando dice pedregal, dice uno, no, pues tiró la semilla en las piedras, o sea, de seguro el camino estaba lleno de piedras. No. Cuando Jesús habla de este terreno, habla de un terreno donde la tierra es poco profunda, ¿sí? La tierra es poco profunda. Y debajo de esa tierra encuentras piedras. Jalapa es así. Jalapa haces un hoyo y dices, no hombre, aquí vamos a escarbar bien fácil. ¿Y qué es lo primero que te encuentres? Pura piedra. Entonces lo que ocurre es que cuando esa semilla cae y empieza a echar raíz, se topa con la piedra. Y llega el momento donde no se puede alimentar. No hay humedad suficiente. Y por lo tanto esa semilla, cuando sale el sol, ¿qué le pasa? Se seca fácilmente. Así hay corazones. Corazones poco profundos. Corazones que a veces responden con una emoción al Evangelio. Sí, sí. Es gente que dice, wow, yo nunca había escuchado esto, qué bendición. Y dices, oye, ¿te gustó? No, hombre, no me van a sacar de aquí ni muerto. ¿Sí? Es gente que disfruta, que brinca, dice, estoy feliz, recibí a Cristo y le voy a decir a todo el mundo. Y tú dices, qué maravilla. Yo creo que este hombre en 2 días va a ganar a toda su familia para Cristo. Es gente que llega y escucha la palabra con tanta emoción, con tantos sueños. Yo recuerdo mucho un jovencito que una vez después de un sermón, no sé, se acercó, me dio un abrazo. Yo lo abracé sinceramente. Me dijo, yo quiero ser pastor. Es más, yo quiero ser pastor de esta iglesia cuando tú no estés. No lo volví a ver. ¿Sabes por qué? Porque llegando el tiempo de las pruebas, cuando sale el sol, cuando llegan los problemas, cuando llegan los ataques del enemigo, se apartan desilusionados. El Evangelio no pudo echar raíces porque su corazón tenía poca profundidad. Debajo de esa poca profundidad había un doble ánimo, una indecisión, un interés escondido. ¿Sí? Y alguien que dice, no, pues yo iba porque me estaban comprando, pero pues ya no me compran. Ya no me compran Herbalife, ya no voy a otra vez. No se ofenda si vende Herbalife, no quiero ofender a nadie. ¿Sí? Es alguien que dice, ya no voy a la iglesia, son una bola de hipócritas. ¿Por qué? Ya no. El pastor es el más hipócrita de todos. Dices, ¿qué te pasó? Nada. Yo iba a limpiar la iglesia, a mí me pagaban semanalmente y me dijeron que ya no vaya. Son unos hipócritas. ¿Sí me explico? La tierra era poca profunda y abajo había algo oculto. A veces ese algo oculto se llama novio, novia, dinero, amigos, algún interés oculto. Y ese interés no dejó que la semilla echara raíz. A veces alguien llega, y yo recuerdo con el hermano Douglas, él me lo platicaba algunas veces, a veces alguien llegaba y decían, oye, este es güero, ¿verdad? No, sí es güero. Este es gringo. Entonces, ¿este qué tiene? Aparte de COVID, no, este tiene dólares. Ay, hermano, yo estoy pasando un problema muy grande, ojalá me puedas ayudar. Ay, hermano, yo le estoy hablando a gente de Cristo, pero yo que más quisiera traerlos, pero no tengo dinero. Y después de salir de la iglesia, los tengo que invitar a comer. Y pobre gente, ¿qué voy a hacer? No tengo dinero. Un interés
profundo. Que cuando llegan las pruebas, se muestra que no tenía raíz la semilla. Al principio todo parece ir bien, como te lo dije, es como Jalapa. Si tú ves Jalapa, ¿cómo es, no? Tú ves un tejado y ves hierbas, tú ves un muro y fácilmente se pegan las plantas ahí, ¿sí? Al principio todo parece ir bien, la semilla parece crecer con fuerza, pero antes de alcanzar la madurez, antes de llegar a ese punto de verdadera convicción, se seca, porque la semilla no llegó hasta la profundidad del corazón, no echó raíces. Así como aquí en Jalapa, te digo, esa maleza crece, ves los muros a veces como verdes y plantitas, y cuando les pega el sol, mueren, porque solo estaban en la superficie. Así muchos al principio parecen receptivos, entusiasmados. Mano, yo he visto gente hasta que llora cuando recibe a Cristo y están inconsolables, y uno dice, wow, qué obra tan grande están haciendo Dios. Están entusiasmados con todo, quieren participar en todo. Hermano, yo ya quiero que me disipules, yo ya quiero cantar, yo quiero ganar gente para mi Señor. No, hermano, es que, mira, a mí si me dejas dar una clase, yo te cambio la iglesia al revés y al derecho. Yo nada más estoy esperando que me des luz verde. Algunos intelectualmente sobresalen mucho. No, hermano, yo los respaldo médicamente. No, hermano, yo que humildemente tomé estudios de griego y de latín, yo puedo, y sobresalen. Tienen talentos que quisieran poner a la disposición así. Pero tarde o temprano, así como cambian las estaciones, así como la primavera, después sigue el verano, sigue el otoño, sigue el invierno, así. Tarde o temprano llegan las pruebas. Y el resultado es que esas personas se ofenden. Esas personas se desilusionan. Esas personas culpan a todos y abandonan el camino de la fe. Y siempre es culpa de un hipócrita. Siempre es culpa de un mal hermano, de un mal obrero, de un mal pastor. Siempre es culpa de los demás. Y algunos de ellos, es más, algunos de ellos comienzan una jornada de iglesia en iglesia, buscando la iglesia perfecta, buscando el pastor o el misionero que les vuelva a dar el entusiasmo, que les vuelva a dar la emoción que perdieron cuando vinieron las pruebas. Pero el problema no es la semilla, el problema no es el sembrador. El problema es que su corazón no es profundo. Hay otras cosas que lo están endureciendo. Tercer tipo de tierra. Verso 22, tercer tipo de tierra, dice así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. A veces el campesino araba la tierra, quitaba las piedras, arrancaba mucha maleza mala, la arrancaba. Y la tierra se veía buena, limpia, preparada para echar la semilla. Y empezaba a echar la semilla. El problema es que en esa tierra habían quedado impurezas, habían quedado raíces que no fueron arrancadas porque estaban profundas. Habían quedado a veces semillas de la mala hierba. En este caso se habla de espinos. Y de lo que se habla es de una planta, se me olvidó el nombre, pero es una planta que nacía y de verdad tenía espinas. Y esas espinas ahogaban la buena planta. Y el problema de esto es que esta planta espinosa crecía así, rápido. O sea que absorbía el agua, absorbía los nutrientes y crecía más rápido que el trigo o lo que se sembrara en ese terreno. Son personas a veces que vienen a Cristo. Son personas que han llegado a entender su necesidad de Dios. Son personas en las cuales el Señor ha estado obrando y ha tratado de convencerlos de su necesidad. Y son personas que vienen a Cristo y quieren en un principio. El problema es que a veces están demasiado enamoradas del mundo. Están demasiado obsesionadas, afanadas con los gastos, con las ganancias, con sus negocios. Son personas tan involucradas en los problemas y los asuntos de la vida, que la semilla cuando está creciendo queda asfixiada.
queda asfixiada porque la persona dice, es que yo tengo problemas, yo no necesito saber de semillas, yo necesito que me digan qué tengo que hacer con mi asunto. ¿Sí? Son personas que cuando alguien les dice, mira lo que dice la Biblia, sí, la Biblia dice muchas cosas, yo ya la he leído, pero yo lo que necesito es trabajo, yo lo que necesito es pagar mis deudas, yo lo que necesito es cubrir mis gastos, es lo que yo necesito. Son personas que tienen la idea de que cuando tengan el dinero suficiente, cuando tengan sus problemas económicos resueltos, entonces sí van a poder caminar con Dios verdaderamente. Pero el problema no es lo que tienen o lo que no tienen. El verdadero problema es que su corazón está dividido. Y la Biblia dice, no puedes amar a Dios. ¿Y quién? Y a las riquezas. Porque o amas a uno o aborreces al otro. Parece buena tierra, pero te puedo decir esto, nada hay más hostil para el evangelio que el amor por las riquezas y los placeres de este mundo. Nada hay más hostil. Muchos de los falsos obreros que hoy caminan, y yo no te voy a decir nombres, no, yo no te puedo decir que yo soy un santo, soy perfecto, pero muchos de los malos obreros que solamente están buscando enriquecerse de otros, muchos de los malos obreros que solamente están buscando satisfacer sus deseos carnales, sexuales, emocionales, muchos de los malos obreros que están optando por una doctrina que oprime, que sujeta, que asfixia la vida de otros, muchos de ellos están aquí. Aunque recibieron la semilla, aunque a veces parece que entendieron, aunque uno podría jurar que verdaderamente son personas que caminan con Dios, la avaricia, la ambición, el amor por los placeres y las riquezas los está gobernando. A veces en las iglesias es muy fácil verlo. A veces en las iglesias hay una persona que tiene bastante dinero y es la persona que siempre está preocupada por, bueno, ¿y qué se hace aquí con tanto dinero? No, que sirvan los hermanos, que sirvan. Yo tengo que trabajar porque yo doy dinero. Son las personas que con el tiempo su cabeza empieza a decir, pues si yo pongo dinero, entonces ¿quién debería mandar en la iglesia? ¿Quién? Dicen, pues el que paga, ¿qué? Y son personas que con el tiempo empiezan a creer que hay dos tipos de personas en la iglesia. Los demás y ellos. Porque su familia, por su riqueza, por su dinero, por su educación, por su preparación, está por encima de los demás. Y se vuelven agresivos contra el evangelio. Se vuelven agresivos contra el amar al prójimo, contra el ayudar a la viuda, contra el cuidar del huérfano. Se vuelven agresivos contra las verdades del evangelio. Hermanos, no améis el mundo. ¿Y por qué dice que no debo de amar el mundo? ¿Que no Dios es un Dios de amor? Hermano, no ame el mundo. No ame al mundo más que Dios. Pues yo no amo el mundo más que a Dios. Pero yo tengo que trabajar. Usted porque no hace nada, ustedes porque nada más están dedicados a esto. Si tuvieran que trabajar como yo, no hablarían así. Raíces de amargura también. Gente que guarda en su interior una amargura profunda que poco a poco empieza a brotar con el tiempo y echa fuera la semilla de la palabra. Una avaricia excesiva, un sistema de valores y creencias completamente mundano, como el que estamos viviendo hoy. Hoy hay una lucha en el interior de muchos corazones que dicen, pero la Biblia no es verdad. Es más verdad lo que estamos viviendo. Les hace falta reformas, hace falta cambiar. Todo es anticuado. Tenemos que adaptarnos al nuevo mundo, a la nueva normalidad, a todo lo nuevo. Todo esto comienza a ahogar la verdad de la palabra de Dios y hacen creer al mundo que la prosperidad, la salud, los bienes materiales son un sinónimo de la bendición divina. ¿Quieres ejemplo? Un ejemplo bien fácil. El joven rico. El joven rico, él dice, yo tengo necesidad de Dios. Yo tengo necesidad. Y viene el maestro y le dice, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué debo hacer para seguirte? Maestro, tú eres bueno. Yo necesito escuchar de ti. Y Jesús primero le dice lo que él quiere escuchar. Bueno, guarda los mandamientos. ¿Y qué dice él? Eso lo he guardado desde mi juventud. Tú no sabes que los Hernández Arcos somos una generación tan santa y tan pura, que fuimos criados desde nuestra juventud en cuna evangélica,
que le dijo el Señor, bueno, una cosa te falta. Vende todas tus posesiones, dáselo a los pobres. Sígueme. ¿Qué hizo el joven rico? Otro ejemplo de estos que son sembrados entre espinos, y quizá un ejemplo que no nos gusta mucho, Judas. Judas, el hombre que recibió la palabra, el hombre que fue partícipe, el hombre que incluso llegó a ser una persona de confianza para todos los discípulos. Pero por 30 monedas de plata vendió a su Señor. Son ejemplos de cómo las espinas ahogan la palabra. Y el resultado es que cuando un campesino tiene un terreno que tiene tanta hierba mala, ¿sabes cuál es el resultado? Lo tiene que quemar. Tiene que quemarlo para que el fuego queme todo. El fuego pueda quemar hasta la semilla que está en lo profundo. Pero a veces hay tanta mala raíz en ese terreno que lo único que queda es abandonar y dejarlo. ¿No has leído en Timoteo cómo Pablo le dice a él, los malos hombres irán ¿qué? De mal en peor? En otras palabras dice, ¿sabes qué va a pasar? Van a quedar abandonados, que sigan con lo mismo. No hay forma de sacarlos de ahí. Y cuarto tipo de tierra en el que tenemos que meditar. Verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. No hay mucho que explicar. Es el que oye y entiende. Una persona que escucha y tiene el anhelo de ser limpio. Una persona que abre su corazón hasta lo más profundo de su ser y quiere ser verdaderamente transformado. Una persona que tiene esa convicción de que el Señor es su Salvador, que en Él hay palabra de vida eterna. Una persona que vienen las aves, sí, porque el diablo, la Biblia no dice aquí que las aves no están buscando la semilla. Buscan la semilla, pero la semilla está tan profunda que no la pueden sacar, no la pueden arrancar. Es una persona a la cual también va a salir el sol, sí, porque todos somos probados, porque sobre todos nosotros va a haber pruebas, va a haber persecución, va a haber tiempos difíciles. Pero así como la planta ocupa los rayos del sol para su proceso y producir vida, así aquellos que son buena tierra, un buen corazón, van a utilizar también las pruebas y la persecución y los ataques para germinar, para fortalecerse. Son aquellos que han decidido no permitir que nada estorbe esa semilla. Son aquellos que dicen, yo tengo que cambiar, yo tengo que perdonar. Señor, yo renuncio a mi avaricia. Señor, yo renuncio a toda mi ambición. Señor, yo renuncio a todo esto que me está dañando. Son aquellos que no andan buscando qué hay de malo, más bien son aquellos que son guiados por el Espíritu. Y que dicen, todo me es lícito, mas no todo conviene. ¿Saben lo que dicen? Todo aquello que ahogue la semilla del Evangelio en mi vida, yo no lo voy a permitir. Son aquellos que han puesto la semilla en lo más profundo de su ser y luchan para que dé vida. Si pudiéramos poner una señal de esta buena tierra, podríamos ocupar la palabra perseverancia. Perseverancia. Hermano, hay tierra que es increíble para un campesino. Hay tierra que es fiel. La hacen producir 1 año, 2 años, 3 años, 20 años seguidos. Y sigue produciendo café, esa finca. Año tras año, árboles cargados de mango. Una tierra fiel, buena. Una tierra constante, una tierra que persevera. Si algo caracteriza el corazón de aquellos que reciben la semilla y dan fruto, es que perseveran. Perseveran. Hasta ver fruto. Hasta ver fruto ellos siguen perseverando. No están conformes. Ellos dicen, Señor, cambia mi carácter. Quiero amar a mi prójimo. Me siento mal de que me caiga mal la gente, de no soportar. Cámbiame. Son aquellos que perseveran, son aquellos que dicen, no me importa la superficie, no me importa si se están viendo cosas buenas.
no quiero descansar hasta que mi corazón por completo, todas mis entrañas, sean transformadas. Porque hermano, si somos honestos, uno puede servir, uno puede ser pastor, incluso uno puede ganar almas, pero lo puede hacer uno en el poder de la carne. Puede uno hacer. Yo voy a ganar más almas que aquel. Yo voy a ser pastor y le voy a demostrar a todos cómo se hacen las cosas. Yo voy a servir y yo voy a estar en lo más alto. Y cuando esté en lo más alto, yo le voy a decir a todos cómo se tiene que ordenar la iglesia. Hay mucha gente que puede servir, puede ganar almas, puede incluso iniciar una iglesia en el poder de la carne. Pero el que verdaderamente persevera es el que busca que el fruto venga del corazón. ¿A qué me refiero? Y tú lo sabes. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ese fruto no lo puedes sustituir con nada. O amas a la gente, o lo vas a demostrar que los odias. No lo puedes cambiar con nada. O eres humilde, o el orgullo tarde o temprano te va a ganar. O eres una persona llena de paz, o tarde o temprano la desesperación te va a agobiar y vas a explotar. No puedes, ese fruto no se puede sustituir con nada. Solo un creyente que persevera, solamente un creyente que quiere que la semilla esté plantada hasta lo más profundo de su alma va a dar ese fruto. Pero el creyente que dice, no, yo ya estoy sirviendo en la iglesia, ya, esa es mi bendición, Señor. El creyente que agarra y dice, bueno, yo con que el Señor me deje entrar al cielo, yo estoy feliz. El creyente que dice, no, yo mi verdadera meta es estudiar la Biblia. Yo quiero conocer todo, esa es mi meta. Ese es un creyente que no está dejando que la semilla llegue hasta lo profundo de su alma. Es deber de cada uno de nosotros recibir con mansedumbre la palabra implantada. Y esto requiere poner nuestras vidas constantemente bajo la mirada de aquel que puede limpiarnos, de aquel que puede hacernos fértiles para su gloria. Es curioso, porque si tú ves, parece que es muy poco. Oye, esparce semilla y de 4 tierras, ¿cuántas son fértiles? ¿Cuántas? Una. Pero lo que nos dice la Biblia, nuevamente, en Mateo capítulo 13, verso 23, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, irá ¿qué? Fruto. ¿Y produce qué? A 100, a 60 y a 30 por uno. Y no estamos hablando que una semilla va a producir 100 semillas más, no. Porque si tú siembras un limón, los limones te van a dar un montón de semillas. Muy diferente a si siembras otra cosa. De lo que estamos hablando es la ganancia, lo que producía finalmente la cosecha para su dueño. Se supondría, hermanos, que el mínimo que se podría esperar para que una cosecha fuera productiva era el 15%. Un campesino, sacando como ganancia el 15%, estaba feliz. Un campesino con una cosecha que le produjera el 25%, decía, fue un buen año, un excelente año. Pero el Señor dice, ¿sabes de cuánto van a ser tus cosechas? El 100 por 1. El 100 por 1. ¿Sabes tu cosecha más pobre cuál va a ser? 30 por 1. Y es aquí donde el Señor nos enseña algo. No te fijes en los números. Fíjate en el fruto. Porque ahí es donde vas a encontrar verdadera riqueza, verdadera bendición. Y al ver esto, hermano, tenemos que meditar en esto. ¿Cuál es el mayor problema? Algunos dirán, el problema es la técnica de cultivo. Porque eso de regar la semilla y esparcirla, se pierde demasiada semilla. Pero lo que el sembrador nos está enseñando es algo. No se debe hacer acepción de personas.
Porque así como lo vimos hoy, a veces vamos a regar la semilla y vamos a decir, esta es buena tierra, la limpiamos, la hemos trabajado durante años. Tú no sabes si van a brotar raíces y espinas. Él esparce la semilla y nos enseña en primer lugar que no debemos hacer acepción de personas. Durante años, en mi vida he escuchado tres veces este proyecto completamente nuevo, completamente lógico, para quien lo quiere poner en práctica. Durante mi vida he escuchado este proyecto novedoso y lógico 3 veces. El proyecto es este: no vamos a ganar personas comunes para Cristo. Vamos a buscar líderes, vamos a buscar empresarios, vamos a buscar industriales, vamos a buscar gente en poder, gente en política. No vamos a desperdiciar nuestro tiempo. Vamos a ganar a los líderes. Porque si ganas a los líderes, los demás te van a seguir. El ganado te va a seguir. Lo he escuchado 3 veces. Una idea para quien la busca tan novedosa y tan lógica. Y 3 veces he visto que esos proyectos se vienen abajo. O el resultado es que llega la gente que no querían. Llega la señora de la esquina, llega el vecino de allá al lado y dices, ¿eres industrial, eres político? No, soy albañil. Usted, señora, su esposo debe de tener algún cargo importante en gobierno. No, señor, yo trabajo en casas. Hago qué hacer en las familias. Por eso vi que estaba esta iglesia aquí. Y el sembrador nos enseña que debemos de esparcir la familia, la semilla en todos los corazones. Aún la tierra endurecida merecía la semilla. El problema no es el sembrador entonces, no es su técnica. Entonces el problema debe de ser la semilla. No, porque la misma semilla que cayó en una tierra y murió, es la misma semilla que no te produjo al 100 por 1. Así que yo te doy un consejo: no trates de alterar la semilla. No cambies el mensaje del Evangelio. No bajes el tono de la cruz. No lo bajes, porque la palabra de cruz es una palabra llena de sangre y llena de muerte, pero produce vida. El mensaje del Evangelio es un mensaje que contiene condenación y fuego eterno, pero trae salvación eterna. No alteres la semilla, no le añadas, no la cambies, no trates de poner ningún elemento humano, porque cuando hacemos eso, estamos quitando la vida a esa semilla. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? ¿Sabes cuál es? La tierra. Nuestro corazón. Porque nuestro corazón puede estar tan endurecido por el pecado como la tierra a la orilla del camino. Nuestro corazón puede tener poca profundidad porque hemos ocultado ciertos deseos, ciertas pasiones en lo profundo. Nuestro corazón puede estar deseoso, pero hemos dejado raíces, hemos dejado malas hierbas que tarde o temprano van a brotar y van a matar la semilla. El problema no es la tierra, el problema no es la semilla, no es el sembrador, es la tierra. Y al aplicar esto tenemos que pensar mucho en nosotros, que a veces, aún siendo salvos, nos hemos desviado del camino. Aún siendo hijos de Dios, el corazón se endurece. Aún siendo hijos de Dios, hemos dejado que queden malas semillas ahí plantadas, amarguras, recores, miedos, envidias. Aún teniendo a Cristo como Señor y Salvador, nos hemos enamorado tanto de este mundo y sus riquezas que el corazón se va endureciendo. Hermano, es importante meditar en esta parábola hoy más que nunca, porque como te lo dije en un principio, estamos viviendo la parábola más grande de todas, increíble. Estamos viviendo en una enfermedad que nos recuerda tanto el pecado y tanto las consecuencias de él. Una enfermedad que va a tocar y va a destruir. Una enfermedad que a lo mejor no te va a alcanzar a ti, va a alcanzar a la gente que amas. Una enfermedad que no depende muchas veces de otra cosa más que de la misericordia de Dios.
Estamos viviendo un tiempo donde nos recuerda la urgencia de esparcir la semilla por todos lados. La semilla en aquel que está postrado en una cama, la semilla en aquel que dice no pasa nada, la semilla en aquel que nunca ha querido escuchar del Evangelio. Estamos urgidos de esparcir esa semilla y de permitirle que dé fruto. Unas preguntas para acabar. En primer lugar, ¿con qué clase de tierra te identificas tú? ¿Cómo está tu corazón? ¿Con qué clase de tierra identificas tu corazón? Segunda pregunta. ¿Estamos dando fruto? ¿Estamos dando fruto? Por lo menos al 30 por 1 está siendo nuestro fruto. Estamos mostrando amor, estamos mostrando gozo, paz, paciencia. Estamos siendo la clase de hombres y mujeres que reflejan a Cristo en este mundo. Y si no estamos dando fruto, ¿qué está ocurriendo? ¿Está nuestro corazón limpio? ¿Está bien cuidado, bien cultivado? ¿Hay raíces que están empezando a asfixiar el fruto? Última pregunta. ¿Seremos parte del sembrador? ¿Seremos parte de los que esparcen la semilla? ¿O cooperaremos con el adversario para pisotear y destruir la semilla? ¿De qué seremos parte? Con cabezas inclinadas y ojos cerrados. Si tú lo quieres, si tú lo deseas, ¿por qué no le pides esta tarde al Señor que te limpie? ¿Por qué no le pides que arranque esas raíces que te están ahogando? Si en esta tarde tú sientes que tu corazón se está quebrantando por primera vez, ¿por qué no le pides al Señor que ponga su palabra en lo más profundo de tu alma y que te renueve? Si tú nunca has recibido a Cristo como tu Salvador, si tú no has tomado una decisión, ¿por qué no abres hoy tu corazón? Y con tus propias palabras, en primer lugar, le dices: Señor, toca mi corazón, no la superficie. ¿Por qué no le dices: yo y que creo en ti con todas mis fuerzas, con todo mi ser? Hoy no quiero que tu semilla esté en la superficie. Con todo mi corazón te pido que me perdones y me salves, y que entres en lo más profundo de mi alma, Señor. Renuévame, cámbiame. Invítalo hoy. Dile: tú que eres aquel que murió en la cruz por mis pecados y resucitó, sálvame, llena mi corazón de ti. Si lo necesitas, ¿por qué no le dices al Señor este día: limpia mi corazón, limpia mi corazón? Un día fue una tierra limpia, una tierra fértil, una tierra que recibió tu mensaje, pero hoy es una tierra dura. Hoy es una tierra seca. Hoy es una tierra bajo la cual se esconde una dureza de anhelos, de emociones, de planes, de pasiones. Y a veces ya no siento que tu palabra entre en mí. Límpiame, Señor. Hay tantas raíces de maldad, tantas raíces de odio. Hay tanto amor por las riquezas, por las pasiones de este mundo. Me he olvidado tanto de ti, Señor. Límpiame una vez más y que tu palabra vuelva a dar fruto en mí. Que tu palabra se despierte en mí nuevamente. Que pueda yo dar fruto. Que pueda yo dar un fruto que permanezca, que dé vida. Obra en mí, Señor. Quema todo lo que no te agrada.
Quema toda raíz que me consume y dame vida una vez más. Dile con todo tu corazón al Señor: permíteme ser la clase de tierra que te dé fruto, y más en este tiempo. Déjame esparcir la semilla contigo, Señor. Dame esa oportunidad. Donde quiera que yo pueda, déjame esparcir esa semilla. Donde quiera, Señor, que haya oportunidad, déjame regar la semilla de tu reino, de tu palabra. Dame esas puertas, esa oportunidad. Dame ese camino. Enséñame el sendero que debo seguir contigo, sembrador. Y permíteme esparcir tu mensaje. Ya no quiero matar más la semilla. Ya no quiero cooperar con el enemigo para que esta semilla se pierda y se muera. Quiero que dé fruto en mí, en mis hijos, en mis nietos, en mis generaciones. Quiero que dé fruto en donde vivo, donde trabajo. Te lo suplico, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.
triunfo.